Hola, bienvenidos. En este video quiero hacer una especie de revisión, una especie de diagnóstico a la resolución número 666 de 2020, en la cual el gobierno de Colombia eh, desarrolla o quiere adoptar un protocolo de bioseguridad para el control y la mitigación de el COVID-19. La idea de este video es, como les digo, hacer una revisión, hacer una especie de diagnóstico, porque revisando totalmente este documento, encuentro que hay algunas incoherencias, ¿sí? Que posteriormente les hablaré y las pondré a su consideración, así como de igual manera creo que hacen falta algunas medidas adicionales, las cuales se deberían implementar o las cuales debe implementar el empleador con la ayuda de su ARL, con el fin de garantizarle a los trabajadores eh, que el riesgo de contagio sea el más bajo posible. Estamos ante una pandemia que ha tocado a más del 90% de los países del mundo, una pandemia de la cual todavía no se sabe cuál será la fecha de finalización, porque todavía no se tiene una vacuna establecida, aproximadamente hasta dentro de un año o en el mejor de los casos, a finales de año podría haber ya luces acerca de una vacuna para este virus, que de acuerdo a la OMS es 10 veces muchísimo más letal que una gripa normal o que la influenza estacionaria. Entonces, la idea es mostrarles a ustedes aquellos puntos en donde difiero o aquellos puntos en donde considero que el gobierno se quedó corto. De igual manera, aquellas cosas o aquellas actividades que sería bueno tener en cuenta para poder mitigar o para poder, como es el objetivo principal, disminuir el riesgo de contagio en los puestos de trabajo. Aunque hay algo que me parece importante y esa es una de las cosas que difiero en este decreto o en esta resolución, y es que el riesgo, para este tipo de riesgo, no solamente lo podemos ver desde una perspectiva, es necesario verlo de una forma global. Este riesgo no solamente termina o empieza en la empresa, o cuando llego a la empresa o cuando salgo de la empresa, es un riesgo que está presente en todo momento, desde que el trabajador, si no está infectado en su casa, el trabajador se va a ver expuesto a este riesgo desde que sale de su casa hasta que llega a su casa. Y lo peor de todo es que si llega a su casa infectado, el problema va a ser muchísimo mayor. Entonces, esas son las premisas bajo las que me quiero mover y bajo las cuales surgió la preocupación de este protocolo, de haber leído este protocolo, de haberlo revisado y de encontrarme que no se mira este riesgo, esta pandemia no se está viendo desde el punto de vista global. Ok, bueno, inicialmente quiero arrancar con lo que son las responsabilidades del empleador, las cuales el gobierno define en algunos artículos, algunos ítems. Entonces, dentro de esas responsabilidades, hay una que dice adoptar medidas de control administrativo para la reducción de exposición como flexibilización de turnos y horarios de trabajo. Aquí tenemos que ponernos a pensar que esta es una oportunidad en la cual si se flexibilizan los horarios, si lo que se hace es disminuir la jornada laboral y mejorar la calidad de, del trabajo, esto conllevaría que disminuyera definitivamente el riesgo de exposición o el riesgo de infección y que el tiempo en la empresa fuera muchísimo menor, con todas las ventajas que esto traería no solamente a nivel económico sino a nivel social, ¿sí? Pienso que en este caso el gobierno tiene que ser un poco más intuitivo y dar algunos pasos o algunas indicaciones acerca de esto. ¿Qué recomiendo yo? ¿Qué considero yo? Pues que las personas que vayan a hacer teletrabajo, que el gobierno debió haber definido por lo menos un porcentaje del personal administrativo para hacer teletrabajo. Eso haría
que la densidad poblacional o la cantidad de personas que pudieran estar en la empresa disminuyera, ¿sí? Y al disminuir esa densidad poblacional, pues la distancia entre ellos sería mucho mayor y por lo tanto el riesgo de contagio también disminuirá, ¿no? Todo lo que estoy hablando va precisamente enfocado a eso, a disminuir el riesgo de contagio, que el riesgo de contagio, pues como cualquier otro riesgo, esto es un riesgo biológico, pero como cualquier otro riesgo, se evalúa de acuerdo a las consecuencias que produciría o que podría producir el llegar a materializarse ese riesgo y la probabilidad de que pueda ocurrir ese riesgo. Entonces, tenemos que tener en cuenta precisamente esas dos variables para poder disminuir este riesgo. Ahora, hablar de las consecuencias es complicado porque en un riesgo de estos en donde el 80% de las personas pueden ser asintomáticas, no les puede dar, o más bien lo pueden tratar desde su casa, pero tenemos un 20% en donde los problemas pueden llevar hasta la muerte, pues es muy difícil llegar a definir unas consecuencias muy a la ligera. Lo que sí podemos hacer es manejar la probabilidad o trabajar sobre esta variable, ¿sí? Que la probabilidad es precisamente por los factores que podrían hacer que ese riesgo se pudiera materializar. Por ejemplo, los factores de exposición, algunos factores de peligro, etcétera. Todos esos factores que pudieran hacer que, que en un momento dado pudiera haber esa probabilidad de infectarse o de contagiarse. Bien. ¿Qué otra cosa también aquí me surge? Aquí yo también hubiera planteado la posibilidad de que fueran 3 días a la semana una cantidad de empleados, 3 días los otros, 3 días los otros, y que se turnaran el teletrabajo, un día uno, un día otro, de esa manera, ¿listo? Aquí hay algo importante y es solicitar la asistencia asesoría técnica de la ARL para las medidas y acciones. Bueno, bien. Hay un tema bien importante y es el lavado de manos. El lavado de manos no solamente lo tengo que hacer al ingreso o a la salida de la empresa, de la jornada laboral. Ese lavado de manos lo tengo que hacer también en el interior de la empresa durante mi estadía en la empresa o mientras yo estoy en la empresa laborando, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que definirlo aquí? ¿A qué distancia o cuántos lavamanos o, perdón, fuentes de lavamanos deberían haber por un área determinada? ¿O a qué distancia deberían estar estas fuentes del puesto de trabajo? ¿Estamos? ¿Qué va a pasar acá? Que al igual que las famosas duchas o las cabinas de aspersión, pues hombre, habrá unas personas que van a dar un concepto y habrá otras personas que van a dar otro concepto, hasta que el gobierno finalmente dijo que no era posible, que no las recomendaba, que son prohibidas. Entonces, hasta ese momento se dejó de pensar en la idea de utilizar estas cabinas, aunque lo más probable es que los que las hayan comprado las estén utilizando en este momento. Pero en este sentido, el gobierno también debería pensar en emitir algún concepto o en emitir alguna recomendación acerca de dos cosas. La primera de ellas es acerca del número de operarios que tiene que haber por área. ¿Sí? ¿Cuántos máximos, cuál sería la máxima o el mayor número de operarios que yo podría tener por un área específica, de tal manera que el empleador pudiera distribuirlos de una manera segura? De igual manera, estas fuentes lavamanos, si yo tengo mi planta, yo tendría que decirle al operario dónde están esas fuentes, de tal manera que él en un momento dado, si está trabajando, pudiera desplazarse a esa fuente a lavarse las manos. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo tienen que ser esas fuentes? Deben ir conectadas a la red pública. Podrían ser unos tanques de agua almacenada. ¿Necesitan algún tipo de tratamiento?
¿Cómo es la operación? Lo ideal que es, lo ideal es que el operario en ningún momento meta las manos. O sea, si nosotros vamos a cuidar lo que es la vía inhalatoria y la vía dérmica, no tanto porque el virus entre por la vía dérmica, sino que puede ser un mecanismo para que el virus pueda ingresar al organismo. Entonces, tengo que definir cómo va a ser la operación de esos lavamanos, ¿sí? Lo ideal sería que fuera a través de pedales o a través de otro mecanismo en el cual el operario no tuviera que utilizar las manos. Bueno, de igual manera, hay algo también que me llama la atención y es el hecho que el gobierno le dice al empleador, le dice, tiene que reportar a la EPS y a la ARL correspondiente a los casos sospechosos y confirmados de COVID. Primero que todo, ¿qué herramientas yo le doy al empleador para que pueda identificar los casos sospechosos y confirmar un caso? ¿El empleador tiene pruebas o test para hacerlo? Los casos sospechosos, aparte de la fiebre y la tos, le doy otra prueba para que él lo pueda hacer. Ahora, ¿cómo es posible que yo le diga al empleador, repórtelos? Lo ideal que hubiera sido para mí, lo ideal que sería, lo ideal es que el INS, como Instituto Nacional de Salud, a través de sus EPS y a través de sus ARLs, hiciera el seguimiento. O sea, aquí yo voy a tener una EPS, aquí voy a tener cada EPS, la EPS A, B, C. Y entonces esta EPS va a estar conectada a una empresa, las ARLs de igual manera van a tener directamente las empresas, ¿sí? Y entonces yo como empresa reportaría un caso sospechoso con base en lo que sé o en los síntomas que yo conozco del virus. En ese momento yo lo escalaría a la ARL y la ARL lo escalaría a la ARL y a la EPS y la ARL lo escalaría al Instituto Nacional de Salud. Pero entonces, ¿qué tendría que funcionar aquí? Tener un formato único. Que el gobierno hubiera diseñado, hubiera generado, hubiera suministrado un formato único con el cual todos los casos se pudieran manejar de la misma manera. Eso simplificaría la información, simplificaría la sistematización de los datos y no permitiría o no produciría entonces que cada empresa manejara un formato diferente, y eso llevaría a que en algunos casos se pudieran incluir unas cosas, en otros casos se dejaran de incluir, y el formato único, lo único que, o sea, como su nombre lo dice, recopilaría la información más importante y facilitaría el ingreso de esa información. Entonces pienso que ahí hay otro fallo. Esto cómo se puede manejar, o sea, a través de la aplicación coronavirus, no creo que sea lo ideal. Lo ideal es que el Instituto Nacional de Salud en su página tuviera un software descargable con el cual las EPS, las ARLs o las empresas pudieran descargar los formatos que requieren y tener una información al día. Bueno, bien. Miremos nuevamente lo que es el lavado de manos. Entonces, el lavado de manos quizá es una de las estrategias principales para evitar el contagio. ¿Por qué? Pues porque el virus puede ingresar, y aquí hay una cosa que también quiero aclarar, y es que el virus podría ingresar principalmente por inhalación, ya lo sabemos, por ingestión y por contacto ocular. ¿Listo? A través de las membranas, las mucosas. Bien, el gobierno hace referencia a tres cosas. Él dice, utilicen tapabocas,
bueno, en el mejor de los casos, un filtro o mascarilla para controlar este riesgo. En la ingestión, ¿el mecanismo cuál es? Proteger o evitar el contacto dérmico. Que este sería el mecanismo a través del cual la persona podría contaminarse no solamente a nivel por ingestión al tomar alimentos contaminados o al limpiarse la boca, etcétera, sino que de igual manera podría contaminarse si se toma la nariz o de igual manera si se refriega los ojos. Entonces, para la parte dérmica, el gobierno estimó el lavado de manos, ¿sí? Que debería ser cada 3 horas, etcétera. Pero a nivel ocular no hay ninguna recomendación. Observamos que ese factor de riesgo, o más bien esa vía de ingreso, se dejó sin ningún tipo de nombramiento en la resolución. Entonces pienso que esta es la primera falla que se debería restaurar, en donde es necesario tener en cuenta también el riesgo por contacto de las mucosas y especialmente ocular. Y entonces, además de proveer las fuentes lavamanos, además de proveer los filtros, deberíamos proveer unas gafas de seguridad. Y esas gafas de seguridad no solamente se deberían utilizar en el trabajo, sino durante el trayecto al trabajo. ¿Por qué? Porque es posible que alguien sin querer estornude, tosa o al hablar simplemente pues produzca o escupa, por decirlo de alguna manera, pequeñas gotitas, y esas gotitas pueden contener el virus. Entonces, esa es otra cosa que también les quería comentar que creo que hizo falta. Ahora, en el lavado de manos es necesario también no solamente definir las distancias a las cuales deben estar esos lavamanos, ¿sí? Sino definir también si se debe, lo ideal sería señalizarlas, demarcarlas, y que estas fuentes lavamanos estuvieran acompañadas de un sistema antiséptico. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta aquí también, ¿qué se va a hacer con las personas que tienen dermatitis o las personas que no se pueden lavar tan frecuentemente las manos? ¿Sí? ¿Qué se va a hacer con las personas que en el lavado de manos les dio una dermatitis? ¿Cómo se van a tratar? ¿Sí? Esas cosas son las que observo que no se tuvieron en cuenta y que es necesario preverlas, o sea, no cuando aparezca el problema, sino con anticipación. O sea, por eso se llaman programas de prevención, porque es necesario prever y anticiparse a que puedan ocurrir esos eventos. Con respecto a los demás elementos de protección personal, observamos el uso de los tapabocas. Y aquí tengo también otra observación, y es que en el manejo de los tapabocas, el gobierno establece que se deben, el empleador, perdón, tiene que entregar el tapabocas en el lugar de trabajo. Pero en ningún momento establece quién le va a entregar al trabajador su tapabocas cuando se desplace hacia el trabajo. Pienso que aquí el gobierno debía haber suministrado o debería suministrarlos. Pero bueno, creo que ese no va a ser el caso. Por lo tanto, ¿qué les recomiendo yo? Que hagan su propio tapabocas. No lo vayan a hacer de lana o de algodón, porque generalmente o definitivamente esos materiales lo que van a hacer es que pueden ser cunas de bacterias o de otro tipo de virus y que finalmente van a terminar por enfermarlos. Entonces hágalos de un material que puede ser un poliéster, preferiblemente de doble capa, de tal manera que ustedes saben que un tapabocas funciona como un filtro. Entonces, si el virus junto con el aire pasa por una malla, al llegar a la otra que esté ligeramente cruzada, pues va a detenerse por inercia, va a golpearse y va a quedar retenido allí, o va a ser adherido por una de estas mallas. Entonces, mientras que el aire puede pasar libremente, entonces lo ideal es hacer este tipo de mascarillas
que cubran completamente nariz y boca. Siempre que utilice su mascarilla tiene que cubrirle nariz y boca, así en algunas ocasiones le moleste para respirar, pero pues es preferible hacer este pequeño esfuerzo y no tener que llegar a una sala de cuidados intensivos. De igual manera, la idea es hacer un tapabocas resistente para que lo pueda lavar, para que pueda desinfectarlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros elementos o de otros materiales, el coronavirus o el COVID, bueno, esta es la enfermedad, ¿no? Eso se llama el SARS-CoV-2. El coronavirus puede durar hasta 7 días, o han encontrado coronavirus 7 días después de usar una mascarilla quirúrgica. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Lo ideal es que yo esta mascarilla la lave todos los días, la desinfecte ya sea con Clorox o la desinfecte con vinagre y bueno, pueda de esa manera utilizarla con una mayor confianza y una mayor seguridad. Eso por el lado de los tapabocas. Bueno, finalmente quiero cerrar con algo que me parece supremamente importante y es el desplazamiento al trabajo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que yo aquí tengo mi empresa y aquí está la casa de mi operario. ¿Listo? Este riesgo no solamente pertenece a la empresa, este riesgo es un riesgo global, que no va a acabar en la empresa, no va a empezar en la empresa, que el operario en el único sitio en donde se encuentra realmente a salvo es en su casa. Entonces yo tengo que garantizar que el operario cuando se desplace a la empresa lo haga de una forma segura. Yo no hago nada teniendo los mejores protocolos en la empresa de ingreso, de salida, lavamanos, elementos de protección personal, etcétera, ¿sí? Si yo no voy a garantizarle a él que su desplazamiento a la casa lo haga de manera segura. ¿Por qué? Porque es que ustedes saben que este virus generalmente puede permanecer en el organismo sin generar ningún tipo de síntoma hasta 5 o 7 días, ¿sí? Es más, en algunas ocasiones ni siquiera se cree que 2 días antes ni siquiera genera, que uno lo tenga, no genera absolutamente nada, o sea, no hay ningún tipo de síntoma 2 días antes de haber ingresado al organismo. Entonces es una ruleta rusa jugar con esto. Por lo tanto, ¿qué considero yo? Que en este punto se debería, o el gobierno debería tomar cartas en esto, en este riesgo, porque esta es una parte del riesgo. Aquí tenemos una parte de riesgo que será el riesgo de la empresa, que lo podemos llamar como riesgo interno, ¿sí? Porque aquí van a interactuar todos ellos, y aquí vamos a tener algo que se llama riesgo externo, y es la interacción del trabajador con la sociedad. Entonces, ¿qué propongo yo? Porque la idea no es solamente dar palo o criticar, sino es proponer también. Entonces, ¿qué propongo yo? El uso de la bicicleta masivo. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene usar bicicleta? Primero, es individual. O sea, que no voy a estar expuesto a otras personas. No va a haber ningún tipo de contacto con ellas. Voy a estar completamente separado. Segundo, por actividad física. Tercero, por actividad mental. Cuarto, por, digámoslo que por mejoramiento del medio ambiente. Además que en este momento muchísimas ciudades gozan de un buen ambiente, entonces la cantidad o el aire es un aire perfecto para ir a hacer deporte en bicicleta. ¿Estamos? ¿Qué tendría que hacer bueno, qué otra ventaja tiene el uso de bicicleta? La industria del ciclismo la reactivaría, y no solamente reactivaría la industria para construir ciclas, perdón,
sino que también la mecánica. Esto es importantísimo. El uso de motos, ¿sí? Pero entonces deberían ser motos de 4 tiempos para evitar precisamente que incremente la contaminación ambiental. Una persona por moto. Que esas motos fueran eléctricas. En algunos casos, si tengo que desplazarme entre 2 sitios de trabajo, el uso de patinetas, también eléctricas, aunque en algunas se ha encontrado que no son tan beneficiosas para el medio ambiente, pero no creo que vayan a ser tan, no creo que vayas a generar tanta contaminación como lo puede hacer un bus público. ¿Qué otra cosa? Algo bien interesante y que tampoco se consideró dentro de la resolución, y es que yo como empresa, si le garantizo a mi trabajador el uso de una ruta, ¿sí? Aquí está su casa y él aquí está sano, seguro. Si yo le garantizo la ruta a ese trabajador, en la ruta siempre van a venir las mismas personas, que yo les pueda hacer control a sus familias. ¿Con quién estuvo? Con su familia. ¿Sí? ¿Él con quién estuvo? Con su familia. ¿Él con quién estuvo? Con su familia. Entonces yo podría hacerle control a ellos. En un transporte público, ¿qué pasaría? Yo voy a interactuar con una persona que no sé quién es, que no sé quién es su familia, no sé si alguno de ellos pudiera estar contaminado y lo contagió a él y él sea un paciente asintomático. ¿Sí? Todos los días voy a cambiar de grupo de personas, mientras que en una ruta no, en una ruta todos los días voy a estar con la misma persona, entonces voy a hacerle seguimiento y va a haber mayor control sobre ese grupo de personas. Ahora, si yo le proveo una ruta al trabajador, no voy a tener que tener doble locker para que se cambie. ¿Cuál es la razón? Si yo le garantizo al trabajador que él llega en la ruta y llega en completa asepsia y va a ingresar a la empresa en completa asepsia, entonces la empresa va a gozar de una asepsia general. ¿Estamos? Entonces, eso era lo que quería decirles. No me puedo demorar más porque estos videos son un poco engorrosos después de subir. Más adelante daré otras recomendaciones que me parecen también importantes. Colombia perdió una oportunidad de oro para haber detenido este virus de acuerdo a las características que tiene. En este momento pienso que podríamos estar felices, abrazados y dándonos abrazos y no usar ni medidas de tapabocas ni esas cosas, pero lastimosamente se perdió una muy buena oportunidad para haber controlado esta pandemia. Más adelante les hablaré de eso. De igual manera, más adelante les hablaré de otras cosas muy importantes, como es el manejo de los residuos, como son las baterías de desinfección, como es el manejo de sustancias químicas, cómo se deben manejar. Hay 50.000 cosas de las cuales me gustaría hablarles después. Bueno, que estén muy bien, espero que lo disfruten, que si hay alguna cosa que les sirve, que la tengan en cuenta, si hay alguna sugerencia, alguna crítica de lo que hice, si se me olvidó algo, pues con mucho gusto. Y bueno, que estén muy bien.